Los 4 telescopios gigantes del VLT son exactamente iguales. Cada uno posee 3 espejos. El más grande, también llamado espejo primario, tiene 8,2 metros de diámetro, 18 centímetros de espesor y pesa 23 toneladas. Este espejo capta la luz del objeto que se está observando. Mientras más grande es el espejo, más luz es capaz de recolectar, por lo que le permite ver objetos más distantes en el universo. Cuenta atrás para el lanzamiento de Miura 1, el primer cohete 100% español que será lanzado entre abril y mayo en el Arenosillo, en Huelva. Uno de los objetivos es llevar la marca España muy lejos, hasta el espacio. Hola, amigos y amigas, bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. En la descripción del vídeo os dejo los links del resto de mis redes sociales, a las cuales les invito a unirse y seguirme. Comenzamos. Las expectativas están tremendamente altas en torno a Miura 1, el primer cohete 100% español creado por la empresa privada también con sede en Elche, PLD Space, quien aspira a ser la primera compañía, no del país, sino a nivel europeo, que contará con su propio lanzador. Solo 9 países del mundo tienen capacidad comercial y también gubernamental real para ir al espacio. Y ahora vamos a por el 10º. Este sábado, sus anhelos daban un paso más allá. Los conocidos en el sector como los Raúles presentaban junto a su presidente ejecutivo, Ezequiel Sánchez, su flamante diseño, ahora desplazado a Huelva, concretamente a la base de El Arenosillo, desde donde despegará por primera vez entre abril y mayo, si todo va según lo previsto, lógicamente. Este será el pistoletazo de salida de PLD Space para convertirse en los primeros transportistas espaciales privados en Europa, que son capaces de llevar al espacio cargas de hasta 1 tonelada e ingresando en el mercado con un potencial de billones de euros, algo así como los nuevos Elon Musk europeos. El traslado de Miura 1 a la base de la compañía en el Arenosillo, Huelva, supone un hito para la empresa PLD Space. Desde allí se llevará a cabo la campaña de demostración de vuelo, que se producirá en las ventanas de lanzamiento aprobadas por el Ministerio de Defensa entre abril y mayo. Si bien antes tendrá que superar diferentes pruebas, entre ellas el Wet Dress Rehearsal, o lo que es lo mismo, la prueba de carga completa de propelentes, que incluye todos los pasos de lanzamiento previos al encendido de motor, y el Hot Test, prueba estática de fuego. El Hot Test consiste en que se encenderá el motor del cohete durante 5 segundos. Con una altura de 12 metros y una capacidad de carga de 100 kilos, el Miura es un microlanzador reutilizable, al estilo precisamente de los cohetes Falcon. Además, es un demostrador de tecnología, es decir, se trata de un prototipo que permitirá probar que el diseño ideado por completo por LP Space está listo para volar al espacio. De hecho, de forma paralela, se está construyendo el Miura 5, un cohete el triple de grande y que es capaz de transportar cargas de hasta 450 kilos, ampliables hasta la tonelada. Y la idea es que si todo sale bien con el Miura 1, probar la versión más potente en el centro de lanzamiento europeo situado en la Guayana Francesa. Según explicó Torres, si durante el procedimiento de lanzamiento, que dura unas 10 horas,
se detecta un mínimo factor de riesgo, se abortará la operativa de ese día y se iniciará de cero la próxima ventana de vuelo. Siempre vamos a preferir retrasar el vuelo a acabar con un cohete roto. Y la idea es que el Miura 1 se eleve a una altura de 153 kilómetros después de su lanzamiento desde el complejo del Arenosillo. Y después, la primera etapa retornará a la Tierra cayendo en el Océano Atlántico a unos 70 kilómetros de la costa, y allí será recogido por un barco. Como siempre, quiero darte las gracias de corazón por tu visita e invitarte a que te suscribas al canal y me dejes tu like en este vídeo. Si tienes cualquier duda, ponla en un comentario y yo te la responderé. Y te recuerdo que en la descripción del vídeo te dejo los links del resto de mis redes sociales, a las cuales te invito a unirte y seguirme. Gracias de corazón por tu visita. Otra cosa. Por si no lo sabes, en las listas de reproducción tengo documentales publicados. Aunque están ocultos, los podéis ver solo las personas que estáis suscritas al canal. Por ello, te invito a que mires en mis listas de reproducción. Gracias de corazón. El Gran Telescopio de Canarias fue inaugurado el día 13 de julio del año 2007 en el Observatorio del Roque de los Muchachos de La Palma, con la ceremonia de la primera luz del telescopio. Se trata de un telescopio reflector, es decir, que emplea espejos en lugar de lentes para recoger la luz, y cuenta en su diseño con las últimas innovaciones tecnológicas y es uno de los telescopios más avanzados en la actualidad. Como siempre, quiero darte las gracias de corazón por tu visita y si quieres que el canal siga creciendo, suscríbete. Thank you.